habíamos mencionado los quistes funcionales, como son el quiste folicular y el cuerpo lúteo quístico. Quedamos en el diagnóstico. Presentación: la mayor parte de estos quistes son asintomáticos y es un hallazgo incidental cuando se solicita algún examen como ecografía por otros motivos. En otros casos, se presenta con un dolor abdominal inferior. Es un dolor de tipo cólico, de tipo sordo, permanente, dependiendo del volumen del tumor, podría comprimir órganos vecinos como la vejiga, el uréter, el recto. En general, este tipo de dolor sordo no tiene características especiales. Por otra parte, pueden provocar cambios en el ciclo menstrual. Sobre todo, el cuerpo lúteo quístico produce atrasos en el ciclo menstrual. En algunas ocasiones puede presentarse torsión del ovario. En este caso, se manifiesta con un dolor agudo intenso. Y en muchas ocasiones, la torsión ovárica produce agrandamiento del quiste o del tumor. Esto debido a la isquemia, edema y congestión. A veces, en estos casos, también puede acompañarse de hemorragias intraperitoneal o un goteo del contenido del quiste o tumor. Las hemorragias intraperitoneales y el goteo del contenido van a provocar un abdomen agudo. Y en algunas ocasiones, dependiendo si la paciente está o no está estable, va a requerir un procedimiento quirúrgico. Exámenes de laboratorio. No existen exámenes específicos y debe irse solicitando de acuerdo a las características de cada cuadro clínico. Generalmente, como son mujeres en edad reproductiva, es prudente solicitar una beta-HCG para descartar un embarazo y sobre todo un embarazo ectópico, que es diagnóstico diferencial
de los quistes o tumores ováricos. También cuando existe sospecha de ruptura con sangrado hemoperitoneo, es necesario un hemograma completo y tipificación sanguínea para la transfusión necesaria. También es necesario descartar la pseudopubertad precoz en pacientes premenárquicas. En clases posteriores vamos a hablar de la pubertad precoz y cuándo es una pseudopubertad precoz. Y lógicamente es importante solicitar marcadores tumorales, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, cuando se sospecha tumores originados en las células germinales. LDH o el lactato de hidrogenasa cuando se sospecha de un disgerminoma. El disgerminoma también es un tumor o neoplasia que se origina a partir de las células germinales. El CA125 cuando existe sospecha de neoplasias originadas de las células epiteliales. HCG en casos de enfermedad trofoblástica gestacional. Inhibina y hormona antimulleriana en casos de tumores de la granulosa, tumores de la teca. En este caso, estos tumores de la granulosa y de la teca se originan a partir de las células de los cordones sexuales y del estroma especializado. También, en algunos casos, podemos solicitar antígeno carcino embrionario cuando existe sospecha de un tumor o neoplasia originado a partir de las células germinales. Quiero volver a recalcar. Los tumores o neoplasias pueden ser benignos o malignos. Los tumores, en cuanto a su consistencia, pueden ser quísticos o pueden ser sólidos. Imagenología. El mejor examen es el ultrasonido. Lógicamente, mujeres con vida sexual, la ecografía transvaginal resulta ser un examen muy apropiado en casos de sospecha de quistes o tumores ováricos. Cuando la imagen ovárica es heterogénea, presencia de papilas en la superficie, presencia de septos en el interior y sobre todo presencia de líquido en cavidad, es importante efectuar un ultrasonido con Doppler. Las neoplasias malignas frecuentemente se asocian con mayor flujo sanguíneo
dentro da neoplasia. Y el ultrasonido con Doppler es una gran ayuda en estos casos. Otro examen muy útil es la resonancia magnética nuclear. Es un examen inclusive que cuando hay sospecha de malignidad va a poder determinar las metástasis, ayudar en la etapificación de la neoplasia. No se olviden que el ultrasonido y la resonancia magnética nuclear se pueden efectuar en mujeres embarazadas sin ningún riesgo para el feto. Conducta. Pacientes premenarcas, o sea, en niñas, frecuentemente un 80 a 90% son tumores benignos. La mayor parte de estos tumores benignos se originan a partir de las células germinales. Frecuentemente son pacientes asintomáticas y generalmente es un hallazgo incidental. La conducta en estos casos es expectante, observar, repetir el ultrasonido en un tiempo prudencial 2 a 3 meses. Si la tumoración persistiera o aumentara de volumen, es prudente efectuar una exploración, generalmente mediante laparoscopía. Pero repito, cuando existe un tumor en pacientes antes de la menarca, el 80 a 90% son benignos. La mayor parte de estos tumores proceden o se originan a partir de las células germinales. Es prudente una conducta expectante. Controles con ecografía y solo en casos de que persistiera por mucho tiempo, aumentara de volumen o presentara modificaciones al estudio ecográfico, es necesario una exploración. Mujeres en edad reproductiva. Habíamos mencionado que en mujeres en edad reproductiva los quistes funcionales son bastante frecuentes. Entre estos está el quiste folicular por falta de estallido o ruptura del folículo. Los quistes funcionales al examen ecográfico tienen un contenido líquido homogéneo, una pared muy delgada, ausencia de papilas, ausencia de septos en su interior. Los quistes funcionales
normalmente se resuelven en forma espontánea en los 2 a 3 primeros meses. Por tanto, la conducta es expectante. Solo cuando el diámetro del quiste es mayor de 8 a 10 centímetros, existe el riesgo de torsión. Pero aún en estos casos es prudente una conducta expectante. Por otra parte, como habíamos mencionado, un gran porcentaje de los quistes funcionales se resuelven espontáneamente. Por eso es prudente observar, volver a realizar una ecografía en 2 a 3 meses. Quiero hacer hincapié que cuando está presente un quiste funcional, como el quiste folicular, las pastillas anticonceptivas no resuelven el caso. Vuelvo a repetir, las pastillas anticonceptivas no sirven para hacer tratamiento de un quiste folicular ya presente, pero sí son útiles para la prevención, son útiles para evitar a que aparezca. Cuando el tamaño del quiste es el diámetro es bastante grande y existe una probabilidad alta de torsión o ruptura, en estos casos es necesario una quistectomía y el método más adecuado es mediante laparoscopía. Debe extirparse todo el quiste con más su pared. Anteriormente se efectuaba punciones y vaciamiento del contenido quístico, pero esto no resolvía el problema y en poco tiempo se volvían a formar otros quistes foliculares y a veces de mayor diámetro. Por tanto, la conducta es la extirpación del quiste folicular. En otras ocasiones se puede presentar un quiste hemorrágico roto, sobre todo en un cuerpo lúteo quístico hemorrágico. Dependiendo del volumen sanguíneo de la pérdida, vamos a observar si es una paciente con signos vitales estables o existe inestabilidad. Si es una paciente estable, se recomienda una conducta expectante y va a resolverse también en forma espontánea.
Pero si los signos vitales están inestables, con disminución de la presión arterial, con disminución de la hemoglobina y del hematocrito, es necesario una intervención quirúrgica. También el mejor método es mediante laparoscopía. En este caso, se localiza el lugar del sangrado y se efectúa electrofulguración por laparoscopía o se efectúa una pequeña sutura. Y luego se hace aspiración y vaciamiento del hemoperitoneo. Conducta en pacientes posmenopáusicas. Si la imagen es quística de un quiste simple, es de tamaño pequeño, también es recomendable la conducta expectante y vigilancia con ecografías seriadas. Otra cosa es tener una imagen de un quiste heterogéneo, bilateral, con papilas en su superficie, con septos o tabiques en su interior, con paredes gruesas y contenido heterogéneo. Sí, en estos casos, en mujeres posmenopáusicas, es muy prudente una laparoscopía e inclusive una laparotomía. Tumores benignos de las trompas de Falopio. Recuerden que tumor también significa tumefacción, hinchazón. Y lógicamente asociamos más con neoplasia. Los tumores benignos de las trompas de Falopio son básicamente un hidrosalpinx, un absceso tubárico. Puede presentarse en algunas ocasiones una tumoración a partir del tejido muscular. Son poco frecuentes, pero es necesario considerar estas posibilidades. Tumores del paraovario, o llamados también tumores paratubáricos. Son tumores que están próximos al ovario. Son independientes del ovario. Se encuentran generalmente en la porción superior del ligamento ancho. Macroscópicamente y por ecografía son muy similares a los quistes foliculares ováricos. Generalmente se producen en remanentes de los conductos de Müller. El tratamiento en estos casos es la quistectomía.
Ahora vamos a continuar con neoplasias ováricas benignas. Vuelvo a repetir. Tumor significa tumefacción, hinchazón también significa neoplasias, o sea, neoformación, un tejido nuevo. Las neoplasias ováricas pueden ser benignas o malignas. Y en cuanto a su consistencia, pueden ser sólidas o quísticas. Ahora vamos a hacer una breve descripción de las neoplasias ováricas benignas. Habíamos mencionado que los ovarios son dos órganos glandulares que producen hormonas, fundamentalmente estrógeno y progesterona. Pero, simultáneamente, dentro del mismo folículo que produce las hormonas, también permite el desarrollo y la maduración de los ovocitos. Los ovarios están formados fundamentalmente por tres grupos celulares con origen histológico totalmente diferentes. La parte más exterior de los ovarios corresponde al epitelio germinal. Por favor, no confundan epitelio germinal con células germinales que corresponden a los ovocitos. Este epitelio, que va a recubrir la parte más externa de los ovarios, proviene de las células mesoteliales, o sea, de las células que recubren la cavidad celómica del embrión, sobre todo de las células mesoteliales que se encuentran a nivel del pliegue urogenital y que van a migrar para constituir parte de los ovarios. Repito, las células epiteliales constituyen la parte externa de los ovarios. Los ovarios son los únicos órganos intraabdominales que no están recubiertos por una serosa, por un peritoneo. En este caso, peritoneo visceral. Pero estas células epiteliales provenientes del mesotelio cumplen esa función de serosa. Por tanto, los tumores benignos de origen epitelial son el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso, los tumores endometriales y el tumor de Brenner. También se pueden originar las neoplasias ováricas benignas de las células de los cordones sexuales y del estroma. Estas células son básicamente las encargadas de la producción hormonal. Y finalmente están las células
células germinales, los que van a dar origen al ovocito. Es necesario recordar que las células germinales se originan en el saco vitelino, un rudimento embrionario, pero se originan en el saco vitelino y van a migrar hacia el futuro ovario a través del mesenterio. Cistoadenoma seroso. Como grupo, las neoplasias de origen epitelial son las más frecuentes. El cistoadenoma seroso es una neoplasia multilocular. En un 70 a 80% es benigno. Un 10 a 20% pueden ser malignos. Un 5 a 7 a 10% son tumores borderline, o sea, límite. Aproximadamente un 10% son bilaterales. Son neoplasias grandes, multiloculares, y se caracterizan por los cuerpos de samoma. Empieza con P, SA, samoma, que son concentraciones cálcicas concéntricas. Esa es su característica histopatológica. Los cuerpos de samoma, concentraciones cálcicas concéntricas. Repito, la mayoría de los cistoadenomas serosos son benignos, pero existe un porcentaje que pueden ser malignos. El cistoadenoma mucinoso son los tumores ováricos gigantes. Pueden ocupar toda la cavidad pélvica y toda la cavidad abdominal. Existen reportes médicos de estos cistoadenomas mucinosos que pueden ser gigantes. Hay un caso reportado, documentado, de un tumor de 33 kilos de peso. Estos tumores, más del 80% son benignos, un 10% pueden ser malignos, son multiloculares y menos del 10% son tumores bilaterales. Frecuentemente, el cistoadenoma mucinoso se asocia con el mucocele apendicular, o sea, una tumoración que contiene moco a nivel del apéndice. Y en raras ocasiones, el cistoadenoma mucinoso puede asociarse con el pseudomixoma peritoneal, que es también un tejido de tipo mucoso que se puede implantar a nivel de los órganos pélvicos y de la cavidad abdominal, sobre todo pueden implantarse a nivel de los intestinos.
Repito, el mucosele apendicular se observa con frecuencia asociado al cistoadenoma mucinoso, que es el tumor gigante, y en raras ocasiones puede estar también presente el pseudomixoma peritoneal. Tumores endometriales. Los tumores endometriales no son verdaderamente neoplasias, sino que se originan a partir de tejido endometriósico. Y forman lo que se denomina los endometriomas, que son tumores benignos. En cambio, el tumor endometrioide, este sí es maligno, es un cáncer, el tumor endometrioide. La endometriosis, habíamos mencionado, que es frecuente en mujeres en edad reproductiva. Y es el implante de las glándulas endometriales y estroma, sobre todo en la cavidad pélvica. Los endometriomas son tumores quísticos menos frecuentes que la endometriosis, y el tumor endometrioide es sumamente raro, pero sí puede existir, y ya un tumor endometrioide es maligno, ya es un cáncer. El tumor de Brenner es un tumor bien delimitado de consistencia sólida. Es un tejido fibroso en el exterior que rodea células epitelioides originadas de las células epiteliales. Tumores originados de los cordones sexuales y el estroma. Son, repito, las células especializadas en producir las hormonas sexuales. Por tanto, van a producir estrógenos, andrógenos y, lógicamente, progesterona. Durante la vida embrionaria inicial, las gónadas son indiferenciadas. Tienen tanto el potencial para desarrollar como ovarios o testículos. En casos de ser un embrión femenino en condiciones normales, debe desarrollar hacia la línea femenina. Entonces, en estos casos, van a producir sobre todo lo que es el estrógeno. Tumores de la granulosa teca. Son tumores poco frecuentes, pueden observarse a cualquier edad, inclusive a partir del nacimiento. La granulosa son las células que producen los estrógenos. Por tanto, van a tener una acción feminizante. En estos casos, si existe la presencia de un tumor de la granulosa,
va a haber mayor producción de estrógenos, va a observarse una telarca precoz, una pubertad precoz, puede haber sangrados premenárquicos, sangrados posmenopáusicos, puede existir metrosagias, amenorreas, puede existir tensión mamaria, retención de líquido. Son tumores feminizantes porque producen estrógenos. En cambio, sí, la diferenciación va a ser más hacia la línea masculina, se van a producir los tumores de Sertoli-Leydig, que son los tumores que producen andrógeno. Por tanto, van a ser tumores que van a provocar virilización, caracterizado por hirsutismo, retroceso de la línea frontal, o sea, calvicie, van a provocar clitoromegalia, van a provocar que la paciente presente una voz gruesa y un hábito corporal musculoso. O sea, son tumores masculinizantes, virilizantes, los tumores de Sertoli-Leydig. Los ginandroblastomas, en estos casos, son tumores donde existe acción tanto de las células productoras de estrógenos como de las células productoras de andrógenos. Y las manifestaciones clínicas van a depender del predominio de uno de estos tejidos, si es más estrógeno o es más andrógeno. Los tecomas, las células de la teca también producen andrógenos. En estos casos, si va a haber mucha producción de andrógenos, se va a producir la virilización de una mujer. Otra vez va a haber manifestaciones de hirsutismo, calvicie, desarrollo muscular, voz gruesa y clitoromegalia. Tanto los tumores de la granulosa, los tumores de Sertoli-Leydig, los ginandroblastomas y los tecomas se denominan tumores funcionantes. ¿Por qué tumores funcionantes? Porque producen hormonas sexuales en cantidades excesivas, en cantidades anormales. En cambio, los tumores o quistes funcionales, como es el quiste folicular o el cuerpo lúteo quístico, no producen hormonas en forma patológica. En cambio, los tumores funcionantes, repito, los tumores de la granulosa, los tumores de Sertoli-Leydig, los ginandroblastomas y los tecomas son tumores funcionantes porque producen hormonas en forma patológica. El fibroma es otro tumor
derivado de las células de los cordones sexuales y estroma, pero no produce hormonas. Es un tumor de consistencia sólida formado por fibrocitos entrelazados, un tumor bien delimitado de superficie regular, casi siempre unilateral. En algunas ocasiones, junto al fibroma, puede presentarse ascitis, más hidrotórax derecho, debido a una transsudación linfática, y van a dar origen al síndrome de Meigs. Fibroma, o sea, tumor, fibroma, más ascitis, más hidrotórax derecho, constituyen lo que se denomina síndrome de Meigs. Síndrome de Meigs. Repito, fibroma, ascitis, más hidrotórax derecho, constituyen el síndrome de Meigs. Y finalmente vamos a hablar de los tumores que se originan a partir de las células germinales. Entre estos está el teratoma quístico benigno, o llamado también teratoma maduro, o llamado también quiste dermoide. Estos tumores se originan de las células germinales. Por tanto, pueden contener los derivados de las tres hojas germinativas, tanto del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Principalmente se manifiestan más los derivados del ectodermo. El ectodermo, ustedes saben que van a dar origen a la piel, a la dermis con sus anexos. Son tumores frecuentemente unilaterales, asintomáticos de hallazgo incidental. Son tumores que contienen células escamosas descamadas, tejido graso, y pueden contener pelos totalmente desarrollados, y pueden contener dientes completamente desarrollados. Cuando en estos tumores se observan los dientes totalmente desarrollados, completamente identificables, igual que los pelos, recibe el nombre de tubérculo dermoide de Rokitansky. Entonces, cuando se observan estos elementos completamente diferenciados, como dientes y pelos, corresponden al tubérculo dermoide de Rokitansky. Por otra parte, también pueden, como se originan de las tres hojas germinativas, pueden existir células del cerebro, cartílago, hueso, intestino, riñones, tiroides, prácticamente de todos los tejidos. De ahí el nombre de teratoma. Y como la mayor parte se manifiesta del tejido ectodérmico, también el nombre de quiste dermoide. Ahora, estos teratomas maduros pueden excepcionalmente
dar origen al estroma ovario. Recuerdan que les dije que puede tener células tiroideas de la glándula tiroides. En estos casos, si existe un predominio de células tiroideas, van a dar origen al estroma ovario. Y que puede ser células funcionantes, y en un 5% de los tumores estroma ovario pueden dar origen a tirotoxicosis. Repito, el estroma ovario puede ser causa de tirotoxicosis. Otro tumor poco frecuente, pero con características especiales, es el tumor carcinoide, que se va a manifestar por provocar enrojecimientos en la piel, va a provocar cólicos, diarreas y enfermedades cardíacas. Muy bien, con esto hemos terminado la parte de quistes ováricos y neoplasias ováricas benignas como tal. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aclaración, puede hacerlo en este momento. Bueno, si no hay preguntas, me despido de ustedes. Que tengan un buen día y que puedan también tener un buen fin de semana.